Hola amigos y amigas, hoy vamos a hablar de una de las naciones que tienen un gran potencial económico, pero que la mala administración no ha dejado que esta nación salga hacia adelante. Nos referimos a Venezuela. La historia económica de Venezuela se caracteriza por diversas fases, desde sus inicios como una colonia, pasando por su independencia, su periodo de bonanza petrolera, hasta la crisis económica y política más reciente. A continuación, se presenta un resumen detallado de los principales hitos económicos del país. 1. Época colonial. Hasta 1810, Venezuela, durante el período colonial, formaba parte del Virreinato del Perú y, más tarde, del Virreinato de la Nueva Granada. Su economía estaba centrada en la producción agrícola y ganadera, especialmente en la caña de azúcar, cacao y tabaco. Los cultivos eran manejados por grandes haciendas y trabajados por esclavos africanos. La minería, especialmente la de oro, también jugaba un papel importante, aunque en menor escala que en otras partes de América. El sistema económico colonial dependía de la relación con España, que controlaba el comercio y la producción de recursos. Durante este periodo, la economía de Venezuela estuvo marcada por una estructura agraria y un comercio exterior restringido por el monopolio colonial. 2. La independencia, 1810-1830, la Guerra de Independencia, 1810-1823, dejó a Venezuela con una economía devastada. La agricultura y el comercio fueron interrumpidos y el país sufrió una inflación galopante, debido a la impresión masiva de billetes sin respaldo. En el periodo posterior a la independencia, el país se enfrentó a una estructura económica debilitada y una serie de inestabilidad política. La economía estaba centrada en el sector agrícola, especialmente en el cacao y el café, pero las luchas internas, las dificultades para establecer un sistema de gobierno estable y los conflictos con Colombia, en el contexto de la Gran Colombia, dificultaron el desarrollo económico. 3. El auge del café y la estabilidad relativa, 1830-1870, tras la disolución de la Gran Colombia en 1830, Venezuela pasó por un período de consolidación como nación independiente. Durante la primera mitad del siglo XIX, la economía se basó principalmente en el cultivo de café, que se convirtió en el principal producto de exportación. Las grandes haciendas cafeteras se expandieron, y Venezuela se integró al mercado internacional de manera significativa. En esta época, la economía experimentó cierta estabilidad, pero aún se mantenía una fuerte dependencia del sector agrícola y un sistema social basado en la agricultura de subsistencia y la esclavitud, que no favorecía el desarrollo de una economía diversificada. La minería continuó en segundo plano, y el país también experimentó un lento crecimiento de la infraestructura, como caminos y puertos. 4. La era de los caudillos y la oligarquía cafetera, 1870-1930, a fines del siglo XIX, la economía venezolana continuó su dependencia del café, pero también se empezaron a establecer las bases para una economía más moderna. Durante este periodo, los caudillos regionales tuvieron un gran poder, y la política venezolana se caracterizó por la inestabilidad y los conflictos internos. El cambio clave de este periodo fue el inicio de la explotación petrolera en 1914. Venezuela había comenzado a atraer la atención de las empresas extranjeras, debido a la presencia de grandes yacimientos de petróleo en los estados occidentales. La industria petrolera comenzó a desarrollarse rápidamente durante la década de 1920, lo que permitió a Venezuela diversificar su economía y atraer inversiones extranjeras. Si te está gustando este video, te invitamos a suscribirte y dejarnos tu me gusta para seguir trayendo más contenido como este. Sin más, continuamos. 5. El auge del petróleo y la diversificación económica, 1930-1970, el hallazgo de grandes yacimientos de petróleo cambió radicalmente la economía venezolana. En las décadas de 1930 y 1940, el petróleo se convirtió en el principal motor de crecimiento económico, desplazando al café y otros productos agrícolas. Durante este tiempo, Venezuela experimentó un rápido crecimiento económico, y el gobierno comenzó a invertir en infraestructura, educación y salud, utilizando los ingresos del petróleo para financiar el desarrollo del país. El Estado venezolano nacionalizó varias empresas petroleras extranjeras en la década de 1970, lo que consolidó su control sobre la industria petrolera y permitió al gobierno obtener mayores ingresos. A pesar de los altos precios del petróleo en este periodo, la economía seguía siendo vulnerable a los altibajos de los precios internacionales del crudo. 6. La crisis económica de los años 80 y 90. A finales de la década de 1970, los precios del petróleo comenzaron a caer, lo que generó una crisis económica en Venezuela. Durante la década de 1980, el país sufrió una creciente deuda externa y una alta inflación. Los gobiernos de esta época, enfrentando presiones internas y externas, comenzaron a implementar políticas de ajuste estructural que incluyeron la privatización de empresas estatales y la liberalización económica. En los años 90, bajo el liderazgo de Carlos Andrés Pérez, se realizaron más reformas económicas, pero también se incrementó la pobreza y la desigualdad.
En 1992, el país vivió dos intentos de golpe de Estado, uno de ellos encabezado por Hugo Chávez, como resultado de la creciente descontento social por la crisis económica y la falta de resultados en las políticas neoliberales. 7. El chavismo y la era del petróleo, 1999-2013, con la elección de Hugo Chávez en 1998, Venezuela experimentó una transformación radical en su política económica y social. Chávez implementó una serie de reformas socialistas, que incluyeron la nacionalización de sectores clave de la economía, como la industria petrolera, las telecomunicaciones, y la electricidad. El gobierno aumentó el gasto público en programas sociales, lo que permitió reducir la pobreza en ciertos sectores, pero también incrementó la dependencia del petróleo. Durante los primeros años de su gobierno, los precios del petróleo fueron altos, lo que permitió un crecimiento económico sostenido. Sin embargo, la falta de diversificación de la economía y las políticas de control de precios, inflación y cambio, junto con la corrupción y la mala gestión estatal, llevaron a una caída de la producción y exportación de petróleo en los últimos años de su mandato. 8. La crisis económica y la hiperinflación, 2014-2025. A partir de 2014, los precios del petróleo cayeron bruscamente, lo que afectó gravemente la economía venezolana, que seguía siendo muy dependiente del crudo. La crisis económica se profundizó con políticas económicas erráticas, como el control de cambio y la expropiación de empresas privadas. La escasez de productos básicos, la hiperinflación, la devaluación de la moneda y la caída de la producción petrolera generaron un colapso económico. Venezuela experimentó una crisis humanitaria sin precedentes. Millones de venezolanos emigraron en busca de mejores condiciones de vida, mientras que el país enfrentaba una inflación superior al 1.000.000% en algunos años y una caída en el Producto Interno Bruto, PIB, de más del 70% entre 2014 y 2020. La moneda local, el bolívar, perdió su valor de forma dramática, lo que llevó a la introducción de nuevas denominaciones y, finalmente, el uso masivo del dólar estadounidense en la economía. 9. Situación actual, 2025, a pesar de los intentos de reactivación económica a partir de 2021, la economía venezolana sigue siendo frágil. La inflación ha descendido en comparación con los picos anteriores, pero sigue siendo alta. La crisis humanitaria persiste, aunque ha disminuido el flujo migratorio en los últimos años, debido a la estabilización de la situación económica en algunos sectores. La industria petrolera, que sigue siendo la columna vertebral de la economía, ha comenzado a recuperarse lentamente, pero aún enfrenta enormes desafíos debido a la falta de inversión, las sanciones internacionales y la gestión ineficiente. En resumen, la economía venezolana ha pasado de una economía colonial agrícola a depender casi completamente del petróleo. A lo largo de los últimos 200 años, los ciclos de auge y caída del petróleo, sumados a problemas estructurales y políticos internos, han mantenido a Venezuela en un estado de inestabilidad económica. Si te ha gustado este video, te invitamos a suscribirte y dejarnos tu me gusta para seguir trayendo más contenido como este. Sin nada más que decir, hasta un próximo video.